Bienvenidos a Los Simple No Vale. Yo tengo el placer de contar con Sigurd Aldama y Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos. Vamos a hablar sobre China y la importancia de estos días por los aranceles de Donald Trump, pero antes, y de algunos temas más, por supuesto, relacionados con China. Pero antes de empezar a hablar de China, yo creo que es importante hablar de los atentados que ha habido en Sumi. Ya vemos que Rusia es la forma en la que quiere la paz y que cese la guerra, que es matando a personas y a inocentes como iba haciendo a gran escala desde la gran invasión, pero bueno, ya sabemos que desde 2014 está en guerra con Ucrania, así que primero condenando estos hechos que han sucedido lamentablemente. Y dicho esto, vamos a hablar sobre China. Sigor, empiezo por ti. ¿Qué te parece estos días el papel de Trump con los aranceles tan alocados que primero empieza lanzando un bombardeo de ideas y de cuestiones y luego no se aplican tanto lo que dice? bueno, yo creo que está siendo básicamente su estrategia para negociar, ¿no? Y lo ha hecho, bueno, lo hizo primero con México y con Canadá. Primero lanza esa amenaza, no como una amenaza, sino realmente como un hecho consumado, que es la aplicación o la imposición de aranceles a todos los productos, además, con muy pocas excepciones o sin ninguna excepción bueno, pues para lograr que ese gobierno o esos gobiernos le llamen, como dice él, para besarle el culo y de paso, pues tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, su estrategia es pausar esos aranceles para dar tiempo a la negociación. Yo creo que es la estrategia pública, la estrategia que lleva cualquier matón de barrio, ¿no? Quiero decir que es el bullying de toda la vida. Primero te doy un cachete, luego te digo que te sientes a negociar y si no negocias, pues te doy un puñetazo, ¿no? Y claro, esas negociaciones lógicamente tienen que ser las que a mí me gusten y las que a mí me den rédito. En el caso de China, lógicamente esto no está funcionando. Yo creo que, y lo contaba en un reportaje que publicó en los diarios de Vocento, ¿no? Yo creo que Donald Trump puede haber hecho un error de cálculo, puede haber caído en un error de cálculo con China, porque es verdad que ha mirado las estadísticas macro y ha visto que por cada $3 que le compra a China solo le vende uno. Entonces, es evidente que imponiendo aranceles, así, visto solo eso, China es la que tiene más que perder, ¿no? Porque lógicamente exporta a Estados Unidos mucho más de lo que importa de Estados Unidos. Pero hay muchos otros factores, ¿no? que tenemos que tener en cuenta y yo me imagino que hablaremos de eso, ¿no? En esta conversación. Creo que China está tratando de aparecer como el socio fiable, el socio que mantiene una posición firme y estable, que es precisamente lo que necesitan siempre los inversores. Los inversores lo que quieren es un entorno en el que sepan qué es lo que va a pasar, ¿no? Un entorno predecible, que es lo que Estados Unidos ofrecía antes de la llegada de Donald Trump. Podemos llamarlo Estado de Derecho, el imperio de la ley, etcétera, etcétera. Es básicamente unas normas que se sabe que van a estar ahí durante mucho tiempo y precisamente eso es lo que se criticaba que China no hacía, ¿no? Que China podía cambiar esas normas según le apeteciese al Partido Comunista de China, ¿no? Y ahora nos damos cuenta, o por lo menos estamos en una coyuntura en la que está sucediendo todo lo contrario, que quien abanderaba el libre comercio y el liberalismo de repente tiene los aranceles más elevados del mundo, en pausa en el caso de esos aranceles recíprocos que él llama, y que el país que había sido siempre acusado por de alguna forma manipular el orden mundial, el orden comercial mundial a su favor, de evitar, o sea, impedir que las empresas occidentales
trabajasen y vendiesen en China en las mismas condiciones en las que a ver, operan las empresas chinas, pues ahora aparece, ¿no? Precisamente como ese adalid del libre comercio. Es un poco el mundo al revés, si queremos verlo así, pero desde luego creo que esa es la coyuntura o la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Nacho. Y yo, a ver, complemento el argumento de Sigor diciendo que, en mi opinión, los aranceles no tienen absolutamente nada que ver con la economía. Tienen que ver con un reordenamiento geopolítico. Cuando uno buscó infructuosamente una razón detrás de los aranceles, descubrió que habían sido aplicados de una manera casi caprichosa. No tenían que ver con los desequilibrios en los intercambios, porque había países que tenían, bueno, en el caso de América Latina, 43.700 millones de dólares de superávit a favor de Estados Unidos, y se le aplicó un 2%, un 10% a toda la región de manera indistinta. Rusia tiene un superávit de 2.500 millones de dólares con Estados Unidos y no se le aplicó aranceles. Se dijo que estaba negociando con la paz y que por eso no se ponía, y se le puso un 10% a Ucrania. Que haya, más allá de lo anecdótico de ponerle un arancel diferenciado a Australia y a una isla que pertenece a Australia que está solamente habitada por pingüinos, indica que lo que está haciendo Trump es tratar de esto que decía recién, sí, ¿no? Esto de que vayan a besarle el culo, tiene que ver con tratar de reorganizar los espacios geopolíticos para saber quiénes están con Estados Unidos y quiénes están en contra en una lucha contra, no es contra China. Yo creo que, y acá quizás voy a polemizar un poco, pero yo no creo que el adversario sea China. Yo creo que se trata de una inmensa narrativa para tratar de ofrecerle al público norteamericano un enemigo factible. Y voy a tomarlo de Sigurd, que estoy absolutamente de acuerdo. Tiene que ver con que la narrativa es parte de la idea de que la gente no piense demasiado en lo que se le está diciendo y lo acepte con, si se quiere, con un ánimo, desde el punto de vista emocional y no racional. Si hay algo que ha usufructuado Estados Unidos y en general Occidente para expandir su consumo y bajar los costos de lo que consume, e inclusive hacer rápidos reemplazos, no solamente de celulares, sino de prendas textiles y hasta comida, tiene que ver con los bajos costos de Asia. Es decir, acusar a China de lo que hace es acusar también a Occidente de lo que usufructuó. Entonces aquí estamos en una cuestión en la que es difícil ponerse del lado de uno o de otro, otorgándole la razón, porque en última instancia es como funciona el comercio. Y voy a un último punto que me parece que es importante para entender cómo funciona el mundo. Supuestamente, y es un problema porque lo que pasa en Estados Unidos es una cultura dominante, ¿sí? Lo que se hace en Estados Unidos después se replica por el efecto que yo le llamo el del mono imitador. El problema es que lo que dice Estados Unidos después se replica en otros gobiernos que lo tomen como bandera. ¿Por qué? Porque su población, los que votan o los que apoyan, van a creer que están en la senda correcta. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos. Es la cuestión esta del desequilibrio. Por supuesto, yo voy al supermercado y voy a tener un desequilibrio con el supermercado. Siempre voy a tener un déficit con el supermercado. Obviamente quien va a tener déficit conmigo van a ser mis clientes. Ahora, supongamos que yo le pido al supermercado que, como yo gasto 100 pesos por mes, tiene que mandarme a sus empleados o comprarme mis servicios periodísticos por 100 pesos. Y a su vez, mis clientes me piden a mí que, como me dan 100 pesos por mes para que yo gaste en el supermercado, yo le tengo que ir a limpiar la casa a ellos, por ejemplo, porque ellos me contratan a mí. El comercio tiene que ver justamente con los intercambios, en donde siempre puede haber desequilibrios. Lo que uno busca es que esos desequilibrios se compensen en un balance general, no en el uno a uno. No sé si entendemos el problema que tenemos, porque si ahora los países empiezan a encontrar como motivo de conflictos un déficit, entonces no tiene solución y el comercio internacional está muerto. Se supone que cuando uno comercia con muchos, a uno les pide más y a otros les pide menos, obviamente, pero es que así sucede. Digo yo, ¿tu peluquero va a ir a limpiar tu casa por cortarte el pelo? No, es eso, simplemente me parece que se parte todo
de un enfoque erróneo respecto a lo que quiere Trump. Trump lo que quiere es crear una narrativa nacionalista, aislacionista, en donde el Great America Again tenga que ver mucho más con su culo besado que con las cifras de la economía. Esa es mi perspectiva, muy resumida, por supuesto, pues es un tema extremadamente complejo. Yo, si me permites, por polemizar también un poco, porque si no, esto es muy aburrido. Totalmente. Eh, es evidente que China no tiene un superávit comercial puntual con Estados Unidos. China tiene un superávit con el mundo, que es de 1 billón de dólares. Y eso Exacto. se debe a que China produce el 35% de todo lo que se consume en el planeta. China es la gran potencia manufacturera del mundo y como tal tiene un superávit comercial con casi todos los países del planeta. Por supuesto, con la Unión Europea, con el bloque, también tiene un superávit muy importante, con mi país, con España. Me imagino que con Argentina también, aunque eso me lo tendrás que decir tú, Nacho. En los últimos 10 años, 74 mil millones de superávit. Sí, absolutamente. Entonces, ¿esto tendría que ser preocupante? Bueno, en principio, como ha dicho Nacho, no tendría por qué ser preocupante, pero es cierto que China ha conseguido esta posición, y no seré yo quien apoya a Trump, ni mucho menos, pero es cierto que China ha conseguido esta posición dominante, hegemónica en lo que respecta a las manufacturas, y no ya solo las de valor, de bajo valor añadido, sino también las de un valor cada vez más alto. Por ejemplo, yo qué sé, cuando yo fui a China, no había ni siquiera trenes de alta velocidad, ¿no? Cuando me fui de China, el fabricante nacional de trenes de alta velocidad estaba compitiendo de tú a tú con Siemens y con Alstom, ¿no? Son unos cambios increíbles que se han producido haciendo trampas. Eso también es cierto. Quiero decir que China se ha convertido en esa gran superpotencia, eh, y ha impedido que las empresas extranjeras hayan accedido a su mercado en igualdad de condiciones. Eso quiere decir, y creo que se va a explicar muy fácil, ha creado, digamos que, un ecosistema paralelo al del resto del mundo en multitud de ámbitos. Por ejemplo, el de la economía de Internet es uno de los más evidentes, ¿no? Ha impedido que las empresas occidentales entren en su mercado, o les ha puesto unas barreras enormes, o les ha puesto unas condiciones no son factibles, ¿no? Para estas empresas. Y recuerdo, por ejemplo, cómo se fue Google de China, Ujú. cómo se fueron las redes sociales de China, la última fue LinkedIn, porque, bueno, pues no querían plegarse a unas redes, perdón, a unas normas que les obligaban a la censura, que les obligaban a ceder datos al gobierno chino o a tener sus servidores en China. Eh, lo mismo se puede decir de muchos otros sectores industriales, como el de la automoción, donde al principio las empresas que iban a fabricar a China tenían que ir en joint venture con una empresa china. Se creaba una empresa, por lo tanto, con un socio chino y con el socio extranjero al 50%. Y ahí se producía una transferencia tecnológica que ha sido muy polémica, ¿no? Porque realmente China ha aprendido a fabricar muchas cosas de las empresas occidentales que fueron allí a fabricar. Podemos debatir todo lo que queramos sobre por qué esas empresas fueron allí, cómo fueron para explotar la mano de obra más barata de China, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que eso es así, ¿no? Y que muchas de las empresas que se han hecho muy fuertes dentro de China lo han hecho gracias a que contaban con un mercado gigantesco, tenían las economías de escala necesarias para crecer dentro de la propia China con sus propios consumidores, porque estaban de alguna forma protegidos, ¿no? De la competencia de las empresas extranjeras, ¿no? Que tenían mucho más difícil entrar en el mercado. O sea, China permitió la llegada de empresas extranjeras para producir en China cuando eso le fue rentable, porque conseguía conocimiento, daba empleo,
Y luego lo que hizo fue dificultar que esas empresas que al principio solo fabricaban para exportar fuera de China, porque el mercado chino no era muy relevante, cuando ese mercado chino ya era relevante porque había conseguido crear una clase media importante, porque cada vez los chinos consumían más, las empresas extranjeras se vieron con muchas barreras para vender sus productos dentro de China. Y eso las empresas chinas lo aprovecharon para crecer, para desarrollar unos productos que eran de la misma calidad o incluso de calidad superior, y luego esas empresas salieron al exterior y allí se valieron de las reglas del libre mercado para vendernos a nosotros esos productos. Eso yo creo que es, en resumidas cuentas, ¿no? Digamos, lo que muchos consideran que es la trampa china, ¿no? Y lo que muchas veces Donald Trump, pero no solo Donald Trump, esta es una crítica que yo he escuchado en los 21 años que he estado en China de las cámaras de comercio de Estados Unidos, de Europa y de otros países, ¿no? Eso yo creo que nadie lo niega, ¿no? Esa trampa. Ahora bien, Donald Trump pone estos aranceles con un objetivo doble, ¿no? Que es, por un lado, equilibrar la balanza, equilibrar ese comercio, y por otro lado, dice que para traer, ¿no?, de vuelta esas empresas productivas que se fueron a China. Yo creo que no le va a funcionar ni para una cosa ni para la otra, pero el fondo de la cuestión, el problema de fondo, ese sí que existe, ¿no? Y ese sí que es real. Ujú. A ver, el mejor ejemplo que podemos citar para lo que vos contás es Huawei, que empezó como una empresa de conmutadores, se asoció con una empresa, con una compañía europea, pasó de los conmutadores a los celulares y con la protección no solamente del comercio, sino también con subsidios y además con un relajamiento de las políticas de patentes, hoy le compite a Samsung o a Apple. Es un buen ejemplo de cómo China aprovecha los resquicios, cada grieta, y lo que creo es que justamente lo que va a hacer ahora es aprovechar esa grieta, aprovechar las grietas en Occidente, y yo creo que más allá de los aciertos o desaciertos de Trump, hay un error que es evidente. Por cuestiones que tienen que ver con su particular visión del mundo, él está abriendo una brecha en Occidente que le impide afrontar a China desde una posición de fuerza. Vamos a ponerlo en números. Estados Unidos tiene 27 billones de PBI y Europa tiene 18. Con eso alcanza para los 19, para enfrentar los 19 billones de PBI de China, para poner los números brutos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El haber centralizado la decisión, o sea, las decisiones cruciales de Estados Unidos, al haber relajado el sistema institucional para concentrar poder en una figura que, por cuestiones que no tienen que ver con la política, sino que tienen que ver quizás con la edad y con la psicología, él concentra poder en sí mismo y sus deseos y pareceres parecieran estar por encima de cualquier estrategia racional. De allí que esa grieta que abrió en el mundo occidental, voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda, su preferencia casi irracional por Rusia y esa obsesión por separar a Rusia de China, que es una apuesta, es como ir a la ruleta y apostar por el 48. O sea, puede salir, pero es muy difícil. Es más, yo creo que está apostando al 120 en la ruleta. Y ese es el problema. Se está alejando de sus aliados, Occidente pierde cohesión y China, con todas las trampas que vos mencionaste, yo creo que hice bastantes hilos contándolo, no solamente ese tipo de trampas, sino también el control social que tiene mucho que ver con la capacidad de boicotear, porque lo que vos contabas, por ejemplo, que Amazon no podía entrar, pero Alibaba, de pronto, AliExpress tenía la aprobación social y por lo tanto una cuota de mercado extra. ¿Sí? Al mismo tiempo, si vos no dejás entrar a Google, vos no puedes promover tu cultura, ¿sí? Digo, hablo de Estados Unidos, ¿no? Pero a su vez TikTok va a entra en Estados Unidos. Esos desequilibrios, precisamente, si vos querés tener una posición de fuerza, lo que tenés que lograr es un peso específico superior al de tu adversario, y es ahí donde uno, insisto, siempre dicen que yo soy anti-Trump. No, a mí me gusta pensar que es diferente, no me gusta obedecer, por eso no soy anti-Trump, ni anti-Trump, ni anti-China, sino todo lo contrario. Lo que digo es, pensemos un poco lo que está pasando y hasta qué punto estamos todos presos de una serie de decisiones que estamos tratando de encontrarle una racionalidad y quizás
la única racionalidad posible es la sinrazón de un personaje que controla cada vez más férreamente a la primer potencia militar y económica del mundo y cuyas decisiones están teniendo sus efectos. Cierro con una cosa. Una de las cuestiones principales que para mí se están jugando acá es la primacía económica y de la moneda de Estados Unidos. Son las dos partes de la misma moneda. Estados Unidos es lo que es por el dólar, ¿sí? Porque su productividad es alta, pero sus costos también. Su mercado es gigantesco, pero es el 27% del mundo. Su comercio exterior es fabuloso, pero si no me equivoco, estaba también en el 22%. Entonces, lo que tiene a su favor es su moneda. Su moneda es la principal reserva de valor, es lo que usan las economías de casi todo el mundo para sus reservas. Es ahí donde yo veo que China le está pegando, a través de tres métodos diferentes. Uno es cuando puede afectar los rendimientos de la deuda de Estados Unidos. ¿Sí? Yo creo que ahí hay algo muy fuerte. El segundo fue anterior, cuando empezó la campaña para reemplazar al dólar a través de los BRICS. Yo creo que ahí hay otra iniciativa que es mucho más larga, tan larga como la de tocar los rendimientos, que empezó en octubre del año pasado. No es de ahora eso, ¿eh? Quizás la gente no se cuenta, pero ya vendió casi 50.000 millones en bonos. Y la tercera tiene que ver con buscar una alianza, y acá vuelvo a lo de la grieta, buscar una alianza con Europa para empezar a preferir el euro. Ojo con esto. En China empezó a comprar la semana pasada bonos del tesoro bonos de deuda de países europeos y empezaron a mirar operaciones en euros. Ojo con eso, porque si la guerra va a lo monetario, lo arancelario nos va a parecer un chiquitaje, porque en última instancia el comercio se arregla. El comercio es como la naturaleza, encuentra su punto de equilibrio. Ahora, la moneda es un invento absolutamente eh, novedoso, no tiene más de 2 siglos. Es ahí donde yo veo el mayor riesgo que está corriendo Trump y la mayor viveza, si se quiere, de China, que sabe que ahí Occidente desunido se la deja servida. No tiene que apostar al yuan. Si apuesta al euro, ya tiene suficiente como para causarle daño. No derrotarlo, pero causarle un daño suficiente como para sentarlo en la mesa con otro tipo de actitud. Y desde luego el dólar, el papel que juega, ¿no? Y como muchos consideran que está sobrevalorado. Eh, bueno, el déficit gigantesco que tiene Estados Unidos. De todas formas, si nos centramos en lo que es puramente el comercio, ¿no? Hemos visto cómo de alguna forma Trump ya ha reculado, ¿no? Y ha decidido retirar los aranceles a teléfonos móviles, a chips, productos electrónicos para los que no hay alternativa, ¿no? Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Es que Absolutamente. puedes ponerle los aranceles que quieras a China, pero es que China no lo puedes, no puedes buscar alternativas a China en muchísimos productos, ¿no? Porque no existen Y en el o no son tiempo, Sigor, competitivos. Sí, y en el tiempo, Sigor, efectivamente. porque, a ver, mover una fábrica de Apple desde China a Vietnam o a la India costó no solamente mucho tiempo, sino también mucho dinero. Entonces ahí tenés el factor tiempo y el factor dinero. Y en la medida que haga efecto sobre la economía de Estados Unidos, sobre los consumidores, más probable es que tenga un efecto político en las elecciones, y ahí es donde se empiezan a acabar las elecciones. Esa es la otra cuestión de Occidente. Occidente tiene autoridades que cambian, China tiene poder permanente. No, exacto, es así, ¿no? Y Donald Trump llegó a la presidencia prometiendo que iba a acabar con la inflación. Estas medidas que está tomando van justo contra esa promesa, ¿no? Quiero decir que al final, por si alguien no lo sabe todavía, el arancel lo paga quien importa los productos y, lógicamente, ese precio se traslada al consumidor, puede ser de forma directa, lo puede estar mitigado, pues porque algunos de alguna forma no decidan pasar todo el precio y decidan absorber parte de ese incremento, pero lo que está claro es que los productos van a ser más caros, ¿no? Y en el caso del iPhone, por ejemplo, hay diferentes
diferentes estimaciones, ¿no? De lo que costaría un iPhone que estuviese hecho en Estados Unidos. Y yo creo que la más conservadora venía a hablar, hablaba de unos $3.000, ¿no? Con lo cual sería multiplicar por dos el precio actual del teléfono. Sucedería con muchos otros productos y, lógicamente, pues esto sería un problema, supondría un problema muy importante para la economía de Estados Unidos y para el empobrecimiento de su población, ¿no? Que al final eso es lo que importa. Sí, ya sé, hay un estimado de costos de $2.800 anuales por el impacto de los aranceles, que además recordemos, estaban en cero y ahora están en el 10% general. O sea, ya de por sí podés prever, más allá del caso de China, que hay un 10% de costo de materiales importados. Y es tal cual como vos decías, vamos a una industria que tiene un 25% de aranceles, ¿sí? Que es la del acero y el aluminio. Y la Estados automoción. Unidos, claro, a ver, Estados Unidos tiene, porque no puede producir, porque no tiene los yacimientos de bauxita y porque no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque no la desarrolló, porque le costaba mucho más desarrollarlo que comprarlo afuera. Importa el 50% del acero y el 20, sí, el 50% del acero y el 25% de aluminio. El aluminio y el acero son básicos para fabricar, por ejemplo, automóviles. O son básicos para fabricar electrodomésticos. ¿De qué piensan que está hecha la licuadora que tienen en su casa? Básicamente es una carcasa de aluminio, o sea, ya no podés evitar trasladar el costo en un automóvil, ni hablar de un automóvil. Y si además vos tenés inflación, después tiene que ser compensado con mayores salarios, porque encima de todo esto, como vas a echar a 11 millones de personas, pero tenés un paro de 7 millones, te van a estar faltando 4 millones de personas. Si te faltan 4 millones de personas por el mercado, ¿qué es lo que dice? Que los salarios van a tener que subir no solamente por la inflación, sino porque va a haber una puja salarial que va a hacer que el costo laboral se incremente. Entonces tenés costo laboral incrementado en mano de obra y en los insumos. Además, como vos bien decías, tenés el costo tecnológico, que es que en los chips el mercado está dominado hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con la manufactura de los chips, por China, al que le aplicaste ya un 125%, y Corea 10%, Japón 10%, Europa 10%. Fabricación de autopartes, suponete que ya nos olvidamos de los insumos, 25% para Canadá y México. Pero además tenés un 25% de los automóviles extranjeros, de los 16,5 millones de autos que se fabrican en Estados Unidos, 6 millones son extranjeros. Por donde vos lo veas, tenés un costo elevado, que no se puede reemplazar de un día para el otro. Es que ahí es donde yo digo que la mentalidad de Trump es el factor central. Como a Trump no se le puede decir que no, porque viene de ganar una enorme cantidad de votos y tiene un manejo de las dos cámaras, una mayoría favorable en la Corte Suprema y además tiene una vocación de centralización del poder y además hay un culto al líder en curso que es espantosamente obsceno. Entonces todo termina dependiendo de que si Trump cree que Apple traiga la fábrica de vuelta, sí, 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 ¿cómo le vas a decir que no a Trump? ¿Cómo le vas a decir que no a Trump? Entonces la economía se reduce a eso. Después analizamos las consecuencias. Pero lo que pasa es que quizás estamos demasiado centrados en la cifra y el número, pero evidentemente es un problema de que la política se deslizó hacia un personalismo en Estados Unidos y China, que tiene unas apetencias enormes de ocupar el primer lugar en el podio, por lo menos económico, porque el militar todavía no puede, mira y dice, yo no tengo que hacer mucho más que lo que estoy haciendo. Porque sí es cierto, el impacto va a ser mayor en el PBI, se calcula un 0,6 por los aranceles, un 0,6 del PBI en Estados Unidos y un 2,8 en China, por lo menos en las cifras que yo encontré. Pero, bien, ¿quién tiene más capacidad de recuperación? ¿China, con su política de haberse convertido en factoría del mundo, cubriendo los espacios geopolíticos que deja Estados Unidos con sus peleas arancelarias? ¿O Estados Unidos con su lógica desarrollista, que, dicho sea de paso, en esta década cumple 100 años? Mm. Yo quería añadir, hay una concepción errónea muchas veces, ¿no? Entre los occidentales, y es que muchos creen que las empresas se van a China prácticamente de forma exclusiva porque los salarios allí son más bajos.
Y esto no es así. Las empresas se van a China por multitud de razones, entre las Ujú, cuales los salarios más bajos son una, y cada vez menos importante porque los salarios en China han exacto. subido notablemente, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de personal cualificado, en muchas ocasiones en las ciudades chinas los salarios son más elevados que los que tenemos en España, por ejemplo, ¿no? Pero no solo es eso, es un tema de eficiencias, es un tema de productividad, de competitividad, de tener todo el ecosistema de fabricación en el entorno, las infraestructuras, la logística. Son muchísimos elementos que no se pueden reproducir de un día para otro en países como en Estados Unidos. Y Perdóname más que allá te de... interrumpo. Te sumo Sí, más para que lo agregues en tu análisis. Conflictividad laboral mucho menor porque no hay sindicalización, costos de energía que a veces llegan a un tercio. Y tercero, cercanía con con los mercados asiáticos, que eso también le permite no solo en la logística, sino también en el consumo, maximizar los beneficios que obtienen con esos menores costos. Ujú. ya lo que sumaría, sobre todo en el caso de la Unión Europea, pues una legislación medioambiental muchísimo más laxa, muchísimas más facilidades para llevar a cabo la producción en, bueno, digamos que en unos términos que a nosotros nos podrían parecer sucios, ¿no? Porque Ujú, realmente, pues en China cada vez se importa más el medio ambiente, pero todavía están bastante lejos, ¿no? de las normativas medioambientales europeas. En cualquier caso, yo creo que una de las cosas que más nos falta, y hablo ya de Europa más porque no conozco Estados Unidos tanto, pero me imagino que sea similar, es también la mano de obra, no por su precio, sino por sus conocimientos. En Europa ya no tenemos conocimientos para realizar muchas actividades productivas. Habría dificultades para encontrar gente que trabaje en fábricas, ¿no? Y eso que nos puede parecer, bueno, pues que es un valor bajo, ¿no? Un valor añadido bajo, poca cualificación, pero realmente hace falta cierta cualificación, ¿no? Y nosotros ahora mismo no tenemos a la gente capacitada ni además que quiera hacer este tipo de trabajos. Entonces, imaginemos que por lo que sea, las empresas, las fábricas deciden hacer caso a Trump y vuelven a Estados Unidos. No tendrían gente para trabajar en esas fábricas. Y es verdad que cada vez vemos una mayor automatización de los procesos, pero todavía es necesaria gente, ¿no? en esas fábricas. Yo diría que Trump ha cometido dos grandes errores. Primero, ha sido declarar la guerra comercial a todo el mundo, incluidos a sus aliados, porque si hubiese tratado de estrechar incluso lazos con la Unión Europea para hacer frente a China y tratar de equilibrar la balanza de una forma un poco más inteligente, pues quizás se podría haber avanzado, ¿no? en el derribo de esas barreras que tiene China y que siempre están criticando. Y por otro lado, yo creo que la imposición de aranceles a todos los productos va en contra de esa relocalización de la producción que él quiere, ¿no? Porque si tú pones aranceles a los productos acabados, digamos, a un coche ya acabado, a un teléfono, a productos que se pueden vender a los consumidores directamente, pues bueno, puede tener cierta lógica. Pero si también pones esos aranceles a los componentes que las fábricas que tú quieres traer van a tener que adquirir, pues lógicamente no les estás haciendo un flaco favor, porque van a tener que establecerse en Estados Unidos con unos costes mucho más elevados y además pagar unos aranceles para adquirir componentes que es que no se puede fabricar todo en el mismo país, por mucho que sea Estados Unidos, vas a tener que comprar componentes fuera, ¿no? Y alguien hacía bueno, pues, el diagrama de lo que es un Boeing 787, ¿no? Y de dónde vienen la mayor parte de las piezas de ese Boeing, y claro, es una cadena de suministro global con piezas que vienen de todo el mundo. ujú. Entonces, bueno, puede tener cierto sentido que le pongas un arancel a los aviones de Airbus, pero poner aranceles a todas las piezas que van a necesitar para
fabricar aviones en Estados Unidos, pues bueno, va en contra de ese segundo objetivo de reindustrializar Estados Unidos. Eso me parece a mí, vamos. Mira, como siempre, no puedo polemizar con vos porque nos ponemos de acuerdo siempre. A ver, te voy a dar un ejemplo. El avión F-35 es fabricado en 16 países diferentes. Hay partes que se fabrican en Alemania, otras en Italia, otras en Israel, otras en Canadá. ¿Y por qué se hace esto? No solamente porque es un problema de cooperación, sino porque hay ventajas comparativas, ¿sí? Es lo que hace que, por ejemplo, Argentina produzca más carne y no sé, y países de Asia aceite de palma. ¿Por qué? Porque el aceite de palma en Argentina no es viable y la carne es mucho más barata de producir en Argentina que en Groenlandia. Entonces, lo que me parece a mí es que frente a tantas inconsistencias, lo que resalta es el discurso. Y voy a algo que vos recién dijiste, que tiene que ver con la preparación de China. China tiene un sueño. China tiene un sueño estratégico, colectivo, y una dirigencia que, al estar centralizada, encamina todos los objetivos particulares al objetivo general, que es convertir a China en potencia. Es un relato, ¿sí? Sea por la vía de la disciplina o sea por el lado de la épica, China tiene un enorme potencial, ¿sí? Porque todos se sienten parte de ese sueño. Lo que está tratando de armar Trump es un discurso similar, que es el Make America Great Again, es nosotros vamos a volver a ser potencia, un poco lo que hablaba este reordenamiento geopolítico, pero también un reordenamiento económico que le permita ser lo más autosuficiente que puede en los sectores clave. El punto es que, y ya vuelvo a la psicología particular de Trump, yo creo que está admitiendo una derrota al no adecuarse a los parámetros de la actualidad. Y tener un sueño que quizás es más sesentista o cincuentista de la autosuficiencia en los sectores clave, que en aquel momento era bastante plausible, pero hoy ya no. Es decir, vos tenías un teléfono en los años 50 y era básicamente una serie de juegos de metales retorcidos con baquelita y un par de, no sé, de materiales estratégicos como, no sé, la ferrita o la magnetita. Eso era un teléfono. Hoy un teléfono para producirlo necesitas el concurso de por ahí 10 15 naciones. No se adecúa el discurso redentista económico y político de Estados Unidos a una realidad. Yo creo que ese es para mí, ¿no? Ese es el principal. Si yo lo tuviese que decir, yo soy occidental, ¿sí? Por más que vivo allá en el pie en el fondo del planeta, sigo siendo occidental. A mí, por mi preferencia cultural, me encantaría que gane Occidente, ¿sí? Porque no me gusta cómo se vive en China y su sistema de control, este cambio de consumo por libertad me parece espantoso. Y aún así tengo que decir, lamentablemente, China está con un discurso mucho más ganador desde el punto de vista objetivo porque está mucho más adecuado a las ideas verificables y a las ideas actuales que el discurso desarrollista de Trump, que tiene mucho más que ver con la prédica de aquellos años 50 en donde estaban persiguiendo comunistas, hasta que llegó alguien y les recordó, no es a los comunistas lo que tenemos que perseguir, sino perseguir llegar a la luna. Yo creo que estamos en un estado anterior, creo que es un momento, digo, porque no es viable el sueño de Trump. No lo veo viable por lo que estuvimos hablando, ¿no? Es una cuestión de costos, de realidades, de expectativas, y porque además el mundo no es Trump. Trump puede decir, bájame la luna, y todos le van a decir, sí, emperador Trump, pero nadie puede bajar la luna. La luna va a seguir allá arriba. Lo más probable es que mientras vos estás pidiendo que te bajen la luna, es que una nueva misión china viaja a la luna y coloniza la luna mientras vos estás pidiendo que te la bajen. Yo creo que ese es el problema. Ojalá Estados Unidos encuentre los anticuerpos para entender que tiene que volver a ser institucional y no depender de un sueño de emperador para recuperar un sitio que está perdido pero que nunca se va a recuperar. En todo caso, buscar un sueño más viable en lugar de seguir explorando los 1950 a ver dónde se quedó aquella potencia que perdiste. Nada, yo creo que es horrible decirlo, pero De hecho, es un problema de yo creo andropausia, sí. que China está incluso mejor preparada que Estados Unidos para lograr ese sueño, ¿no? De la autosuficiencia, porque tiene de todo, tiene las materias primas, tiene
la capacidad de fabricación, tiene incluso la capacidad ya de diseño y de desarrollo de productos, ¿no? Y de nuevas tecnologías. Quiero decir que desde este punto de vista yo creo que es más fácil para China buscar esa autosuficiencia, que esa autonomía estratégica, llamémoslo como queramos, que Estados Unidos, ¿no? Que depende muchísimo más Absolutamente. del mundo. Y de hecho, mejor dato que su déficit comercial para demostrar que depende del mundo, no hay. Porque lógicamente todo lo que compra al resto del mundo y el déficit comercial que tiene en general con el resto del mundo demuestra que, bueno, pues que todo lo que no puede producir lo tiene que comprar, ¿no? Afortunadamente para Estados Unidos, pues es un país todavía rico que se lo puede permitir, pero si no lo fuese, la situación sería muy diferente. Ujú. Y ahí voy con más datos. Vos tenés mucha razón, porque además China, de tener enorme cantidad de materiales, tiene a Rusia con un potencial no solamente en gas y petróleo, sino que en lo que te quieras imaginar, aluminio, hierro, carbón, lo que vos pidas, por ser el país más extenso del mundo, lo tiene. Y además ahora está con el acceso potencial a mercados que antes no llegaba, precisamente porque la cuestión geopolítica le va a permitir llegar por la competencia con Estados Unidos. Pero hay algo que tiene Estados Unidos y que yo creo que hay de nuevo, no soy antitrampista, sino que me encantaría decirle, golpearle la nuca a Trump y decirle, por favor, cerrá la boca y empezá a escuchar. Hay algo que tiene Estados Unidos que no tiene China, en donde tiene un superávit fabuloso, servicios. Las exportaciones de servicios son de Estados Unidos, son de 1,09 billones, trillones en el sentido sajón, 1,9, o sea, 1,09 millones de millones con el mundo. Servicios, ¿sí? Y el mundo le exporta, o sea, le importa al mundo 737 billones, ¿sí? O sea que el saldo es súper positivo. Cada vez que vos compras una película de Hollywood o de Netflix o te bajas una aplicación, ahí Estados Unidos es una potencia. Lo que pasa es que, de nuevo, ideas de los cincuentonas eh, de un líder carismático hacen que se centre en cuántas papas te compré, comprame entonces suficientes, no sé, boniatos para compensar. Son los servicios. Esa es la potencia de Estados Unidos. ¿O acaso creen que el precio del iPhone es solamente está dado por lo material? Precisamente ahí están los servicios, señores. Eso es la idea que vengo remarcando que Trump no entiende, porque habla tanto que no se permite escuchar cuando la gente le dice estás cometiendo un error. Y tampoco sus seguidores, porque sus seguidores, si mañana Trump dice que la luna es de queso, van a estar todos mirando con hambre la luna diciendo quiero un poco de queso. Entonces, si Trump no escucha, por lo menos que si hay algún trumpista escuchando, por favor escuchen, no es que estamos en contra, estamos marcando un error. Nada peor que dejar al rey desnudo. Si son tan fanáticos de Trump, si lo adoran, si tienen hasta sueños de estar con él, se trata de un error que está cometiendo. Si lo sigue cometiendo, el perjudicado va a ser Trump y la reputación de ustedes. De hecho, en la Unión Europea lo que decía en sus principales críticas contra los aranceles era que el cálculo que había hecho Trump no incluía los servicios, ¿no? Yo creo que Exacto. al final, bueno, pues no sé quién le ha llevado a hacer esos cálculos ni por qué, ¿no? Pero desde luego el rey desnudo yo creo que es una buena analogía, la verdad. Ujú. Alberto, no sé si estás dormido o Estoy aquí, no, hemos no, estado 40 minutos escuchando. para responder a tu primera pregunta. Estoy perfectamente. No habéis comentado que creo que ha habido un acercamiento también con Corea del Sur y Japón que no se haya producido por parte de China, ¿no? ¿Quién quiere comentarlo? Adelante, Sigor, te Yo es digo que todo tuyo. no, el acercamiento lo veo complicado, ¿no? Con Corea del Sur y con Japón. Yo creo que sí que ha habido mayor acercamiento con la Unión Europea y lo hemos visto con el viaje de Pedro Sánchez a Pekín, ¿no? Era un viaje que estaba programado desde hacía meses
pero ha sido un viaje que Estados Unidos, y concretamente su secretario del Tesoro, ha utilizado para lanzar una advertencia a Europa y decirle, oiga, con China no. Entonces, de hecho, concretamente dijo que era como cortarse el cuello, pivotar hacia China, ¿no? Entonces, claro, em, es, es una vez más la estrategia del matón, de si no estás conmigo no puedes estar con nadie, pero si no estás conmigo tampoco puedes estar con mi enemigo, ¿no? Y esto yo creo que la Unión Europea va a sufrir bastante esta situación, siempre está en medio de los dos gigantes, la mayor parte de las veces sin saber muy bien qué hacer, dividida. Y en el caso de China, Ursula von der Leyen también habló con, no sé si fue con Xi Jinping o con el primer ministro, pero es evidente que la Unión Europea va a tener que tomar partido de alguna forma por Estados Unidos o por China. Y la verdad es que hacerlo ahora por Estados Unidos es bastante complicado. Hacerlo Ujú. con China, pues bueno, puede ser estratégicamente positivo a corto plazo, porque a largo plazo tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Pero sí, la situación es bastante complicada. Y en el caso de Corea del Sur y de Japón, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero es que, bueno, China para Corea del Sur y para Japón es una amenaza quizá más importante que para la Unión Europea, porque al final son rivales y son competidores en muchos de los productos que fabrican. Ujú. De nuevo, clave geopolítica. Taiwán, Corea del Sur y Japón son los adversarios de China. Digo, Corea del Norte tiene un rol por la dependencia con China de, si se quiere, es el perro mastín de China y los vive amenazando no solamente con una invasión a Corea del Sur, sino también con sus misiles que pasan por encima de Japón. No es muy viable ver una alianza. Lo que sí es un mensaje de, yo creo que por lo menos este es el mensaje político en el contexto de la negociación de tarifas o de la imposición de tarifas, es cuidado, porque nosotros podemos hacer un acercamiento con China que, aunque sea limitado, por lo menos para la cuestión de aranceles, podría significar que nuestros mercados van a configurarse de tal manera que al buscar una solución cooperativa terminen afectando a Estados Unidos. Un mensaje más que nada político, ¿sí? Lo mismo la Unión Europea. La Unión Europea sabe que China está detrás de Rusia financiándola y Rusia está amenazando a Europa entera. Entonces, esos acercamientos siempre son limitados. Yo creo que todos están tratando de hacer lo mismo que decíamos antes, es Trump, despertate, o sea, no sos el rey del mundo, no estás en un reality, por el amor de Dios, reaccioná porque el mundo está organizado, ya está organizado antes de vos y lo va a seguir estando después de vos. Creo que es un poco, todo, por ahí uno simplifica un poco, ¿no? Pero detrás de lo que uno dice siempre hay un pensamiento un poco más sofisticado, pero uno trata de simplificar, es despertate Trump porque el mundo va a seguir a pesar de lo que vos digas. Vos vas a hacer, en definitiva, lo que el mundo decida que vas a hacer, porque las limitaciones existen. Por más que te creas Superman, sos un señor de casi 80 años, con una panza enorme, y por más que te pintes el pelo de amarillo, sos un señor canoso. Ese es un poco lo que, en clave geopolítica, lo que veo es que los países están tratando por ahora, y solo por ahora, de despertar a Estados Unidos de un sueño, de una fantasía, que es la que decíamos antes que le vendió a Estados Unidos, de un mundo irreal que los hechos no se corrobora, porque si lo entendemos de esa manera, todo resulta incoherente. ¿Sí? Todo resulta incoherente. Y ese es el sonido, ese es el ruido que uno siente permanentemente cuando analiza el mundo. No importa qué país tome, hay una incoherencia absoluta, hay un ruido, esto está mal, esto está funcionando mal, esto no es así. No puede China aliarse con Japón y no se puede acercar a Japón y Corea del Sur. Último dato, tiempos. China es un proveedor permanente. Recién vos decías el tema de la importación. Mientras hablábamos, acaba de anunciar Trump que va a regir un 20% de, de tarifa para los teléfonos y productos tecnológicos chinos. Y es un problema. Este es el punto. No me podés estar cambiando las reglas del juego todo el tiempo. Si vamos a jugar al fútbol, no la agarres con la mano diciéndome que ahora jugamos al vóley. Necesitamos un marco de previsión. No porque nos angustiemos, que sí, nos angustiamos un poco hasta que entendemos, sino porque las inversiones necesitan un marco, ¿sí? Un marco de estabilidad y de previsibilidad.
TSMC se quiso crear una fábrica en Estados Unidos y todavía no la puede abrir. Un poco por lo que decía Sigor y un poco por la inestabilidad. La inestabilidad la acabamos de explicar. Después no consigue suficiente personal entrenado como para poder abrirla. Hace 6 años que está con Biden. Empezaron con Trump y siguen con Biden. Digo, 6 años y no pueden abrirla. A ver que se entienda, inestabilidad, tiempo, dependencia de una sola persona y un mundo que tiene reglas. O sea, la arriba está arriba, abajo, día, noche. Digo, hay cosas que son, no van a variar. La pizza no va con piña, por el amor de Dios. Hay leyes universales. Trump, por favor, basta de vender pizza con piña. Nada de eso. Y yo, apuntando en el plano más geopolítico, ¿no? Pero Mm. el abandono de Ucrania por parte de Estados Unidos y el episodio aquel lamentable con la visita de Zelensky en la Casa Blanca, yo creo que han hecho mucho daño también a la reputación del país, porque ya no es fiable ni como marco empresarial y de inversiones, ni como socio ante una posible amenaza bélica, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Taiwán, efectivamente, yo creo que han tomado buena nota, ¿no? De ello. Y eso que Taiwán tiene la baza de los chips, ¿no? Los chips más avanzados que son los de TSMC. Ujú. En el caso de Europa también, pues parece que ha despertado, ¿no? Y que Europa se va a rearmar, por mucho que eso suponga, bueno, pues perder eficiencia, en gastar un montón de dinero que posiblemente de otra forma no habría que gastar, pero es el precio que hay que pagar por una mayor autosuficiencia, ¿no? Por una mayor autonomía, debido precisamente a esa falta de confianza en el aliado tradicional, ¿no? Porque si ahora mismo no sé, Putin ataca a Estonia, no hay ninguna certeza de que la OTAN vaya a aplicar el artículo número 5 que debería hacerlo, ¿no? Para salir en su defensa. Y esto, al final, no es por otra razón que por Trump y por cómo ha actuado, ¿no? En el caso de Ucrania. Sí, y es un poco lo apoyando lo que vos decías. Todas las alianzas se fundamentan en la idea de intereses comunes, ¿sí? Y también en un ideal, ¿sí? Porque muchas veces hablamos casi del realismo, ¿no? De lo que se interesa. También hay ideales, ¿no? El ideal de la democracia. Es muy raro que Estados Unidos termine apoyando una autocracia como Rusia y tratando de destruir, porque ya no es un rol pasivo, sino es un rol activo. Cuando le corta la llegada de armamentos o cuando le corta la ayuda de inteligencia, estaba ayudando a destruir a Ucrania. Es muy raro lo que está haciendo. O sea, ese es el ruido que yo digo que hay de fondo. Y eso destruye, cuando vos no tenés un ideal, vos cuando no tenés un ideal en común, empezás a encontrar motivos para separarte. La OTAN no estaba hecha para enfrentar a la Unión Soviética solamente, estaba hecha en función de defender la democracia. Y por eso, en el año 2023, en la reunión, creo que fue sí, la de Madrid, designaron a China como una amenaza para la alianza. Ahora todo eso está cambiando. Y ese es el enorme riesgo, porque se suponía que la OTAN estaba para promover la democracia, por eso los países se iban sumando a la OTAN, los países de la esfera, de los que pertenecían a la esfera soviética, porque se suponía que había un ideal de democracia. Entonces, si vos no vas a defender ese ideal de democracia y lo vas a supeditar todo a un asiento contable en donde vos me das, yo te doy, si yo te defiendo me tenés que pagar, entonces el ideal queda por debajo y me parece a mí que esa es la mayor crisis y es la mayor debilidad que tiene no solamente Estados Unidos, sino también Occidente frente a China, que, como dije antes, tiene un ideal, que es ser la primera potencia, y cada vez tiene más medios, pero que tiene un ideal, y Occidente lo está debatiendo. Me parece que tenemos un enorme problema, porque Trump no llegó ahí porque sí, llegó porque hay una idea de que la salida que propone es la correcta y que se está repitiendo en otros países en donde también líderes fuertes, esta misma idea de un líder iluminado que llega con un tono mesiánico y confrontativo y que hay que reunir poder. ¿Sabes cuál es el problema? A ver si vos estás de acuerdo conmigo. El sueño
de concentrar poder es la mayor derrota de Occidente, porque en última instancia se parece mucho más a una sociedad como la China que la sociedad ideal de Occidente. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, pero es que ahora mismo Donald Trump se parece cada vez más a Vladimir Putin o a Xi Jinping. Quiero decir que Ujú, no tanto en sus maneras, porque creo que Xi Jinping es bastante más educado y bastante más templado que Donald Trump, pero sí en la forma de actuar, ¿no? Y en muchas otras cosas que le están acercando a la imagen del autócrata, como puede ser incluso esa intención de querer presentarse a un tercer mandato, ¿no? Que es ujú, precisamente el tercer mandato en el que está Xi Jinping. Eh, ujú, pero bueno, esperemos que hay muchos que dicen, bueno, Trump pasará, ¿no? Y todo esto quedará en un mal sueño. Yo me temo que Trump, que acaba de empezar su segundo mandato, rompa muchas cosas que sean imposible de recuperar, ¿no? Y ese es el temor que personalmente tengo, ¿no? Y que yo creo que tendría que tener Occidente. ujú. Sí, yo mm, le tengo mucho miedo al mono imitador, que esa idea se esparza como que frente a una crisis inducida precisamente por este factor, el mismo factor se traslade como solución y entonces empiecen a aparecer hombres fuertes que debilitan la democracia y finalmente terminamos cumpliendo es como la profecía autocumplida, ¿no? Que claro, la crisis llegó porque no hay un hombre fuerte, pero porque hay un hombre fuerte la crisis se profundiza. Y me parece que no hay peor derrota intelectual que terminar comiéndose al caníbal, ¿sí? Vendiendo el sueño de que hay que acabar con el canibalismo. Me parece que esa sería la peor derrota de Occidente porque se acabaría su esencia. Por ahora Europa resiste, Estados Unidos está en duda. Yo creo, Nacho, y quiero creer que esa imitación no se va a producir porque la mayor parte de quienes están más o menos dispuestos a imitar a Trump están esperando a ver cuáles son los resultados de Ujú, sus medidas y yo confío en que los resultados de esas medidas no van a ser positivos, con lo cual ujú, creo que será difícil eh, que haya muchos que los reproduzcan. No va a ser como un Bukele en el Salvador, ¿no? Que efectivamente con sus métodos ha conseguido reducir la criminalidad y por lo tanto puede convertirse en un ejemplo para otros que están viendo, ¿no? Qué es lo que sucede en El Salvador. Yo pienso que Trump se equivoca y que por lo tanto las decisiones y las medidas que está tomando van a tener un impacto negativo. ujú, Cuando se vea ese impacto, espero que el resto de mandatarios, pues bueno, tome nota y no siga sus pasos, por lo menos para ujú. no cometer los mismos errores. Pero bueno, yo ya no sé nada. Mientras haya democracia o por lo menos un vestigio, todavía hay poder de decisión del pueblo. Y recordemos que la gente piensa con el cerebro, pero decide con el bolsillo. Coincido con vos. Él es el órgano más sensible que tiene Occidente. Coincido. Ojalá, ojalá, y por los resultados los juzgaremos. Mientras tanto, bajemos los decibeles porque no hay ningún Mesías, no hay ningún plan mágico. La naturaleza, la economía y la política tienen reglas inmutables, ¿sí? Que no se pueden romper tan fácilmente como las democracias. El problema está que cuando una democracia se rompe no se recupera. Así que tratemos de cuidar un poquito la democracia, por lo menos de nuestro lugar de comunicadores. mm. Pues bueno, chicos, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, nos vemos otro día, que seguro que Yo hay mucho que dejo hablar. a Sigor, merece la última palabra porque una cuestión de categorías. Él creo que sabe más que Me yo quedo sin que... saliva, Nacho. Creo, Mm. creo que hemos analizado todo bastante en profundidad, aunque seguro que podríamos seguir horas y horas, pero bueno. Sí. Bueno, chicos, pues lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Igualmente, muchas Alberto. Hasta gracias. la próxima.